Me llamo Esteban Rojas y en 1996 trabajé durante casi 8 meses para una cuadrilla municipal encargada de exhumaciones en un panteón viejo de San Luis Potosí. No era un empleo que cualquiera soportara. Había que abrir tumbas olvidadas, revisar restos, meter huesos en bolsas rotuladas y entregarlos a familiares que casi nunca lloraban, porque el duelo verdadero ya había pasado hacía años. Lo que hacíamos era más frío, más administrativo, casi mecánico. O eso pensaba yo hasta el día en que abrimos la fosa 14 del pasillo norte. Recuerdo bien esa mañana porque el calor era insoportable desde temprano y aún así la tierra estaba húmeda, como si hubiese llovido bajo el suelo. La exhumación estaba autorizada por una sobrina de la difunta, una mujer llamada Eulalia Vences, sepultada en 1968. Según los papeles, el procedimiento era simple. Se trataba de trasladar los restos a una gaveta familiar. Nada fuera de lo normal. Éramos 3 hombres trabajando en esa sección. El encargado, Rubén, llevaba años en eso y ya casi no reaccionaba ante nada. El otro era Tomás, un muchacho nuevo que todavía usaba doble cubrebocas para soportar el olor. Yo estaba entre los dos, ya no era novato, pero tampoco me había endurecido del todo. Lo raro empezó cuando quitamos la losa superior. No salió el olor habitual. No fue ese aire agrio y seco de restos viejos. Lo que subió fue un hedor húmedo, parecido al de ropa echada a perder dentro de un cuarto cerrado. Rubén soltó una maldición por lo bajo. Yo me asomé con la lámpara y vi que el ataúd estaba torcido, casi recargado contra una pared de la fosa, como si algo lo hubiera empujado desde abajo. Eso no tenía sentido. Los ataúdes se hunden, se vencen, se pudren. Pero no se ladean así. Cuando metimos las herramientas para romper la tapa, escuché un golpe seco desde adentro. Los 3 nos quedamos quietos. Rubén dijo que seguramente era una tabla vencida. Quise creerle. En ese trabajo uno aprende a aceptar explicaciones mediocres con tal de seguir respirando tranquilo. Pero Tomás se puso pálido y dio un paso atrás. Yo también sentí que algo no estaba bien. No era miedo todavía. Era una incomodidad más precisa, como si estuviéramos interrumpiendo algo. Abrimos por fin. Adentro no había un esqueleto ordenado ni restos dispersos. Había huesos amontonados contra un costado, como si hubieran sido arrastrados. El cráneo estaba metido entre las piernas, inclinado hacia abajo. Y en la madera interior de la caja había surcos. Marcas largas, paralelas, profundas. No eran de herramienta. Parecían hechas con uñas. Rubén murmuró que eso debía anotarse en el reporte, pero su voz ya no sonaba firme. Tomás se apartó para vomitar detrás de un mausoleo. Yo me quedé viendo el cráneo. Tenía algo oscuro pegado en la parte trasera, como tierra endurecida. Me puse el guante y lo toqué. No era barro. Era cabello. No debió haber cabello después de tantos años. Lo peor fue que venía acompañado de un pedazo de tela reciente, no antigua. Azul oscuro, todavía resistente. Como de uniforme. Ese mismo día, al terminar la jornada, Tomás no regresó por sus cosas. Pensamos que había renunciado. Nadie lo culpó. En ese oficio muchos desaparecían de un día para otro. Yo también me habría ido si no necesitara el dinero. Pero antes de irnos, al pasar por el cuarto de herramientas, vi sus botas debajo de la mesa, embarradas de lodo fresco. Estaban acomodadas una junto a la otra, como si alguien se las hubiera quitado con cuidado. Pregunté si lo habían visto salir descalzo. Nadie respondió. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las marcas dentro del ataúd. No por su forma, sino por la desesperación que transmitían.
Yo había visto restos en malas condiciones, accidentes, tumbas inundadas, cajas colapsadas. Pero esas rayas tenían intención. Contaban una historia horrible sin decir una sola palabra. Alguien había querido salir. Al día siguiente volví al panteón y fui directo al archivo. Busqué el nombre de Eulalia Vences. Encontré algo que no aparecía en la orden oficial. La mujer había sido enterrada 2 veces. La primera inhumación ocurrió en junio de 1968. La segunda, 5 días después. No entendí. Seguí leyendo y encontré una nota vieja del administrador. La tumba original había sido abierta por familiares porque el velador juró haber escuchado golpes durante la madrugada. El médico del pueblo revisó el cuerpo y certificó otra vez la muerte. Se volvió a enterrar sin hacer escándalo. En esa época, para evitar habladurías, muchas cosas se tapaban con una firma. Sentí un hueco en el estómago. Regresé a la fosa 14 antes del anochecer. No sé por qué. Tal vez por morbo, tal vez porque necesitaba comprobar que todo tenía una explicación. La tumba ya estaba medio cerrada, pero la tierra encima se veía removida. No por animales. No por lluvia. Desde lejos parecía que alguien hubiera salido de rodillas. Me acerqué y entonces vi algo que todavía me cuesta escribir. Sobre la tierra húmeda había huellas de pies descalzos. No entrando. Saliendo de la tumba. La seguí con la lámpara. Cruzaban 2 pasillos, bordeaban una capilla rota y terminaban detrás del depósito de herramientas. Allí encontré el uniforme azul de Tomás, doblado con una precisión enfermiza. Encima estaba su credencial. Y debajo, enterrado apenas unos centímetros, apareció un cráneo pequeño, limpio, casi blanco, con la mandíbula abierta como si gritara. No era de Eulalia. Era demasiado reciente. Escuché entonces un golpeteo detrás de mí. No en la puerta. No en la pared. Debajo del piso del depósito. 3 golpes lentos. Luego otros 3. Me fui de allí corriendo, tropezando entre las lápidas. No regresé jamás. Una semana después supe que habían encontrado a Tomás en una fosa vacía del sector viejo. Estaba sin heridas, sin signos de violencia, pero con las uñas rotas y las yemas llenas de tierra. El forense dijo que murió de un paro. Nadie quiso explicar por qué tenía barro en la garganta. Desde entonces no entro a cementerios. Tampoco duermo bien cuando llueve. A veces despierto con la sensación de que alguien está raspando madera muy cerca de mi cama. Muy despacio. Con paciencia. Como quien lleva años enterrado, pero al fin encontró la fuerza para seguir subiendo. Y lo peor no es pensar que Eulalia fue enterrada viva. Lo peor es entender que cuando nosotros abrimos su tumba, ella ya no estaba sola. Nunca creí en historias de maldiciones, ni en relatos heredados que se deforman con los años, hasta que acepté aquel trabajo en 2019, en una zona rural de Veracruz donde el tiempo parecía haberse detenido. Soy antropólogo forense y mi trabajo siempre ha sido tratar con restos humanos, huesos que ya no guardan nada más que historia. O eso pensaba. Todo comenzó cuando recibí la solicitud de exhumar un pequeño cementerio olvidado, ubicado cerca de un manglar al que los lugareños evitaban acercarse. No era la primera vez que trabajaba en un sitio así, pero desde que llegué, algo se sentía distinto. El aire era más denso, como si costara respirar, y los pocos habitantes del pueblo nos miraban con una mezcla de temor y desaprobación. Uno de ellos, un anciano, me dijo algo que preferí ignorar: no están enterrados, están contenidos.
El primer día de trabajo fue normal, dentro de lo que cabe. Las tumbas eran antiguas, sin nombres claros, solo fechas que apuntaban a finales del siglo XIX. Lo extraño era su disposición, no estaban alineadas, sino formando un círculo irregular, con una cruz de piedra negra en el centro. Cuando abrimos el primer ataúd, noté detalles que no cuadraban. La madera estaba reforzada con clavos gruesos, colocados desde fuera, pero también desde dentro. El esqueleto tenía las manos posicionadas como si hubiera intentado empujar la tapa. No dije nada al equipo, pero algo en mi pecho empezó a apretarse. Esa noche no pude dormir. El silencio del manglar era antinatural. Por momentos, todos los sonidos desaparecían, como si algo los ahuyentara. Recordé una historia que mi padre solía contarme, muy parecida a esta, sobre exhumaciones que nunca debieron hacerse, sobre figuras oscuras que aparecían después de perturbar ciertos lugares. Siempre pensé que eran cuentos. Al segundo día, uno de los trabajadores no llegó. Supusimos que se había ido sin avisar. No sería la primera vez. Pero esa tarde, mientras excavábamos cerca de la cruz central, encontramos algo que cambió todo. Un ataúd mucho más grande que los demás. Nos costó horas abrirlo. Cuando finalmente lo logramos, el olor fue insoportable, aunque no debería haber quedado nada orgánico después de tanto tiempo. Dentro había un cuerpo, no completamente descompuesto. Su piel, reseca y oscura, aún se adhería a los huesos. Pero lo peor no fue eso. Tenía la boca cubierta con tela y alambre y las manos atadas con cuerdas gruesas al interior del ataúd. Como si lo hubieran enterrado vivo. Como si temieran lo que pudiera hacer si salía. Esa noche, lo vi por primera vez. Entre los árboles, más allá de donde alcanzaba la luz, había una silueta. Alta, inmóvil, completamente negra, pero no como una sombra común, parecía absorber la luz a su alrededor. Parpadeé y ya no estaba. No dije nada. Al día siguiente encontraron el cuerpo del trabajador desaparecido. Estaba a varios kilómetros del campamento, sin señales de violencia, pero con el rostro deformado por un terror imposible de describir. 2 del equipo renunciaron ese mismo día. Yo no. No porque fuera valiente, sino porque algo en mí necesitaba entender. Continuamos, aunque el ambiente se volvía cada vez más pesado. Cada vez que excavábamos, sentía que alguien nos observaba. Esa tarde, no vi una sola figura. Vi varias. Se movían entre los árboles, apenas perceptibles, siempre en la periferia de mi visión. Cuando intentaba enfocarlas, desaparecían. Pero sabía que estaban ahí. Esperando. La última noche fue la peor. Soñé que estaba dentro de uno de los ataúdes, intentando salir, arañando la madera desde dentro. Podía escuchar voces afuera, pero no eran humanas. Eran susurros, muchos, hablando al mismo tiempo, como si me llamaran. Desperté con las uñas ensangrentadas. Había estado rascando la pared. Decidimos abandonar el sitio al día siguiente. Mientras recogíamos el equipo, uno de los técnicos encontró una caja enterrada bajo la cruz de piedra. Dentro había objetos extraños, figuras hechas con huesos, un libro en un idioma irreconocible y un medallón oscuro. Cuando lo levanté, el aire cambió. El viento comenzó a moverse sin razón, las ramas crujieron y entonces la vi claramente. Estaba frente a mí. Alta, imposible de definir, como si no tuviera forma fija. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí un frío que me atravesó los huesos, algo que no era de este mundo. No corrí. No pude.
Solo permanecí ahí, paralizado, hasta que desapareció. Nos fuimos ese mismo día. Nunca regresé. Desde entonces, cada noche, al apagar la luz, siento lo mismo que sentí en ese lugar, esa presión en el aire, ese silencio que lo devora todo. Y a veces, cuando miro de reojo hacia una esquina oscura, creo verla. Esperando. Como si nunca me hubiera ido realmente de ese sitio. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Yo no creía en maldiciones, mucho menos en esas historias que cuentan los sepultureros viejos cuando ya llevan demasiados años trabajando entre muertos. Siempre pensé que el miedo nace de la sugestión, del cansancio y de la culpa. Por eso acepté aquel trabajo sin hacer preguntas, aunque desde el principio hubo algo raro en todo. Pasó en 2014, en un panteón pequeño de las afueras de Nochistlán, Zacatecas. Yo tenía 37 años y trabajaba para una funeraria que también hacía traslados y exhumaciones legales. No era la primera vez que me tocaba abrir una tumba. Ya había visto cuerpos recientes, restos antiguos, cajas hundidas por la humedad y huesos tan frágiles que parecían hacerse polvo con el aire. Uno termina por endurecerse. O eso cree. Aquella mañana nos llamaron para exhumar los restos de una niña que, según los papeles, llevaba enterrada casi 50 años. La familia había comprado un lote nuevo y quería reunir ahí a varios parientes. Todo estaba en regla, al menos en apariencia. Fuimos 3 hombres, el administrador del panteón y un sobrino nieto de la difunta, que no dejó de persignarse desde que llegamos. Recuerdo bien el clima. No llovía, pero el cielo estaba gris y el aire olía a tierra mojada, aunque el suelo seguía seco. La tumba estaba en una esquina antigua del cementerio, donde ya casi nadie entraba. Había cruces vencidas, nichos partidos y lápidas sin nombre. El administrador, un señor muy flaco llamado Eusebio, nos dijo en voz baja que trabajáramos rápido y que no nos entretuviéramos revisando nada. Me lo dijo mirándome directo, como si me conociera de años. Pensé que era uno de esos viejos supersticiosos y no le hice caso. Empezamos a cavar. A unos minutos de sacar la primera capa de tierra, mi compañero Beto golpeó algo de madera. Sonó hueco, pero demasiado pronto. Nos miramos confundidos. La profundidad no coincidía con la del expediente. Seguimos removiendo con más cuidado hasta descubrir la tapa del ataúd. Era pequeño. Demasiado pequeño. El sobrino de la difunta se acercó con el rostro pálido y dijo que eso no podía ser. Su tía había muerto de vieja, no podían ser sus restos. Eusebio, en cambio, no pareció sorprendido. Nomás se quitó el sombrero y murmuró que nos habían puesto a abrir la fosa equivocada. Nos mostró la lápida inclinada de al lado, casi devorada por la maleza. Apenas se alcanzaban a leer unas letras borradas y un apellido infantil. Ahí fue cuando el ambiente cambió. No sé explicarlo de otra manera. El aire se volvió más frío y el silencio se cerró a nuestro alrededor. Ni perros, ni pájaros, ni el ruido del pueblo a lo lejos. Nada. Debimos detenernos, pero cuando uno ya empezó una exhumación, echarse atrás también trae problemas. Eusebio revisó de nuevo los papeles y dijo que había un error viejo en el registro, que las tumbas se habían movido de numeración muchos años antes. Nos ordenó seguir. Quitamos la tapa. Adentro no había un esqueleto acomodado como suele pasar con el tiempo. Había algo peor. El cuerpecito estaba cubierto con una tela deshecha,
pero conservaba una forma demasiado entera. No era posible, no después de tantos años. La caja estaba seca, sin filtraciones, pero aún así aquello no debía verse así. Tenía el cráneo ladeado, una mano contra el pecho y la otra doblada bajo la costilla, como si hubiera querido rasguñar la madera desde adentro. Beto soltó la pala y retrocedió diciendo una grosería. Yo me incliné solo un poco más, lo suficiente para ver que las uñas de la mano derecha estaban rotas. No era sugestión. No era cansancio. Esas uñas estaban astilladas. Nadie habló durante varios segundos. Luego el sobrino vomitó detrás de una cruz. Eusebio dijo que cerráramos de inmediato, que esa no era nuestra exhumación y que ese entierro no debía tocarse. Pero ya era tarde, porque justo cuando fuimos a volver a cubrir la caja, escuchamos un golpecito desde adentro. Uno solo. Seco, corto, como el nudillo de un niño contra una puerta. No miré a nadie. No quise confirmar en las caras de los otros que también lo habían oído. Entre los cuatro cerramos el ataúd y empezamos a echar tierra con una desesperación que no se parecía al trabajo, sino al pánico. Terminamos rápido, mal y torcido. Luego nos movimos a la tumba correcta, pero ya nadie tenía pulso firme. Sacamos los restos de la anciana sin hablar y nos fuimos antes de que anocheciera. Yo llegué a mi casa en Jerez con la sensación de haber dejado algo abierto. Esa noche me despertó un ruido en el pasillo. No era fuerte. Sonaba como si alguien arrastrara las puntas de los dedos por la pared. Pensé que era mi hijo, pero él estaba dormido con su madre. Me levanté y encontré tierra en el piso, una línea delgada que iba desde la sala hasta el baño. No barro, no polvo de zapatos. Tierra húmeda, oscura, con un olor agrio a encierro. No dije nada. La limpié y traté de convencerme de que la había traído pegada a las botas. 2 noches después, el ruido volvió. Esta vez venía de abajo de la cama. Sentí el cuerpo helarse completo. No quise asomarme. Me quedé inmóvil, escuchando esa respiración corta, trabajosa, como si alguien muy pequeño llevara mucho tiempo encerrado donde no cabe. Mi esposa dormía a mi lado. Quise despertarla, pero algo me detuvo. Luego vino el golpecito. El mismo de la caja. 3 veces. A la mañana siguiente encontré marcas en la madera del borde de la cama. Rayones finos, curvos, paralelos. Como uñas. Empecé a desvelarme, a ponerme irritable, a evitar regresar temprano a la casa. Mi hijo comenzó a decir que había una niña en el patio. La describía siempre igual, bajita, con vestido viejo y la cara sucia. Dijo que lloraba porque la habían enterrado viva. Eso me lo dijo mientras desayunaba, sin miedo, como quien repite algo que acaba de escuchar. Yo jamás le conté nada. Quise resolverlo regresando al panteón. Fui solo una semana después. Encontré a Eusebio sentado junto a la oficina, como si me hubiera estado esperando. Cuando le dije lo que pasaba, ni siquiera se sorprendió. Me contó que en los años 60 hubo una epidemia fuerte en la región y que una niña fue declarada muerta por error. La enterraron rápido. Cuando la familia quiso abrir después por sospechas, el padre de la niña lo impidió para evitar el escándalo. Pagó para cambiar registros, mover números y borrar nombres. Nadie debía tocar esa fosa otra vez. Le pregunté por qué no lo había dicho antes. Me contestó algo que hasta hoy no puedo olvidar. Porque a veces, cuando los muertos no pueden salir, agarran a quien se abrió. Corrí a la tumba. La tierra estaba hundida en el centro. No como si se hubiera asentado. Como si algo desde abajo hubiera empujado. Desde entonces no volví a trabajar exhumaciones.
Dejé la funeraria, me mudé y traté de seguir con mi vida. Pero algunas noches, todavía me despierta ese sonido debajo de la cama. Ya no me asomo. Ya no hace falta. Porque a veces, antes de dormir, siento una mano pequeña y fría acomodarse dentro de la mía, como si al fin hubiera encontrado la salida. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, desde hace meses, mi hijo también duerme con la mano cerrada, como si estuviera sosteniendo la de alguien más. Yo trabajé 11 años en servicios funerarios en Torreón, Coahuila. No era sepulturero fijo, pero me llamaban cuando había que hacer exhumaciones complicadas, esas que la mayoría rechaza porque implican meterse con restos viejos, papelería atrasada y familias peleadas por herencias o por culpas. Aprendí a no hacer preguntas. Uno llega, abre, identifica, entrega y se va. En agosto de 2016 me tocó un caso que todavía no puedo contar sin sentir que algo se me acomoda detrás de la nuca. La orden era sencilla en papel: exhumar a una mujer enterrada 9 años antes en un panteón viejo a las afueras de Matamoros, Coahuila, para trasladarla a una gaveta familiar recién pagada. La fallecida se llamaba Elena Varela, 32 años al morir. La causa registrada era broncoaspiración, aunque el encargado del archivo, un hombre que tenía demasiados años respirando humedad y formol, me dijo en voz baja que esa mujer no se había ido en paz. No sonó a superstición. Sonó a comentario de oficina, de esos que uno hace sin querer y luego se arrepiente. Llegamos un martes a las 6 de la mañana. Iba conmigo Beto, que manejaba la camioneta, y un ayudante nuevo llamado Iván. El panteón estaba casi vacío, pero no se sentía solo. Hay lugares donde el silencio es normal, ahí no. Ahí el silencio parecía atento. Como si algo supiera que íbamos por alguien en específico. La tumba de Elena estaba en la parte más antigua, pegada a un muro cuarteado. Tenía la lápida inclinada, sin flores recientes, pero la tierra estaba extrañamente lisa, como si alguien hubiera pasado la mano sobre ella varias veces. Lo primero raro fue eso. Lo segundo fue el olor. Antes de cavar ya olía a humedad cerrada, como si la caja hubiera sido abierta hace poco, aunque eso no tenía sentido. No hablamos mucho. El metal de las palas sonaba seco, preciso. Conforme bajábamos, el aire se puso más frío. No fresco, frío de cuarto refrigerado. Iván fue el primero en notarlo. Levantó la cabeza y se frotó los brazos. Yo también lo sentí, pero seguí trabajando. En ese oficio, cuando admites que algo está mal, ya no puedes concentrarte. Encontramos la tapa del ataúd poco después de las 8. Estaba mejor conservada de lo normal. La madera no había cedido tanto como debía. Los herrajes seguían firmes. Limpié la superficie con el dorso del guante y vi algo que me hizo detenerme: marcas. No de raíces ni de humedad. Arañazos cortos, repetidos, concentrados en la parte interna de donde debía estar la tapa. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo imposible de esa idea y, cuando lo hice, me obligué a pensar que era daño del traslado original o algún defecto de la madera. Levantamos la caja con cuidado y la llevamos a la mesa de revisión. El administrador del panteón debía llegar para la apertura formal, pero no aparecía. Llamamos 2 veces y no contestó. Beto dijo que no perdiéramos tiempo. Abrimos. He visto cuerpos en estados peores. Mucho peores. Pero nunca uno como ese. Elena no estaba bien conservada en el sentido hermoso que cuentan las leyendas. No. Estaba conservada de una forma incorrecta. El vestido seguía adherido al cuerpo en varios puntos, el cabello aún pegado al cráneo, las manos cerradas con tanta fuerza que las uñas seguían incrustadas en la carne reseca de las palmas.
Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si hubiera tratado de escuchar algo debajo de la tierra. Y la boca estaba abierta. No mucho. Apenas lo suficiente para entender que en algún momento intentó respirar. Sentí un hueco en el estómago. Iván se apartó y vomitó junto al muro. Beto murmuró que eso no era normal. Yo no dije nada porque acababa de ver algo peor. La tela interior del ataúd estaba hecha jirones alrededor del rostro y los dedos. No era descomposición. Eran destrozos de desesperación. Revisé el expediente otra vez ahí mismo, con las manos sucias. Broncoaspiración. Ingreso nocturno. Velorio rápido. Sepultura al día siguiente. Todo legal, todo limpio. Pero las muñecas de Elena tenían un detalle que no aparecía en ninguna foto del archivo, una pigmentación oscura, casi circular, como marcas viejas de sujeción. Ahí fue cuando empezaron los ruidos. No venían de fuera. No eran pájaros ni ramas ni gente caminando. Venían del interior de las gavetas vacías del muro viejo. Golpecitos secos, espaciados, como nudillos cansados tocando desde adentro. Uno. Luego otro. Luego 3 seguidos. Iván ya no quiso acercarse. Beto me miró esperando que yo dijera algo lógico, algo que nos permitiera seguir y terminar. Pero no tenía nada. Lo único real era el cuerpo frente a nosotros y la idea insoportable que empezaba a tomar forma en mi cabeza. Elena quizá no había muerto cuando la enterraron. Decidimos cerrar la caja y suspender el traslado hasta que llegara un perito. Esa fue la decisión correcta. O eso creí. Mientras ajustábamos la tapa, vi que algo brillaba entre el forro roto, a la altura del hombro. Metí la mano con cuidado y saqué una cadena delgada con una medalla religiosa. Venía enredada en un pedazo de tela y en algo más, un pequeño fragmento de papel endurecido por la humedad. Lo desdoblé con torpeza. Solo tenía una frase, escrita con letra temblorosa y hundida por la presión del bolígrafo. No estaba muerta. Sentí que las piernas me fallaban. Beto me arrancó el papel de la mano y lo leyó en silencio. Nunca lo vi ponerse pálido hasta ese día. Lo que siguió fue una investigación discreta. El administrador del panteón apareció horas después diciendo que se había quedado dormido, pero traía aliento alcohólico y los ojos reventados de miedo. El certificado fue revisado. El médico que firmó la defunción había muerto años antes. La familia se negó a hablar. Nadie quiso reclamar el cuerpo de nuevo. 2 semanas después, Iván desapareció. No faltó al trabajo. Desapareció. Dejaron su motocicleta afuera de su casa y la puerta abierta. A Beto le empezó a pasar algo peor, despertaba con tierra debajo de las uñas y con raspones en los antebrazos. Renunció al mes y se fue a Chihuahua. Nunca volvió a contestarme. Yo intenté seguir con mi vida. No pude. Porque 3 noches después de aquella exhumación, encontré tierra húmeda sobre el piso de mi cuarto. Un rastro corto, desde la ventana hasta el lado de mi cama. Y sobre la almohada, perfectamente acomodada, estaba la medalla que yo había dejado bajo resguardo en la oficina. Desde entonces duermo con la luz encendida. No por miedo a ver a Elena, sino por miedo a despertar debajo de la tierra, escuchando como alguien, arriba, decide que ya es demasiado tarde para abrir la caja.